Y ahora tenemos la promesa de la segunda venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, llamada en la escritura la segunda venida de Cristo. Este ángel del pacto para el tiempo final, que es el verbo que era con Dios y era Dios, porque el verbo que era con Dios y era Dios es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Se le llama el verbo a ese cuerpo teofánico. Y para el tiempo de Jesús de Nazaret, el verbo que era con Dios y era Dios, o sea, Dios en su cuerpo teofánico se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y para el día postrero, la segunda parte de la venida del ángel del pacto, de la venida del verbo, será como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y se requiere tener la revelación del cielo para poder comprender el misterio de la segunda venida de Cristo siendo cumplido en el día postrero. Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero y nos dijo Cristo que la venida del Hijo del Hombre sería en un tiempo paralelo a los días de Noé y también a los días de Lot. Ahora en los días de Noé hubo un profeta dispensacional en la tierra, el cual fue Noé. Y para los días de Lot también hubo un profeta dispensacional en la tierra, el cual fue Abraham. Él fue el profeta de la cuarta dispensación, o sea, de la dispensación de la promesa. Y por cuanto no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, para el tiempo de Noé, lo que Dios iba a hacer en aquel tiempo, lo reveló al profeta Noé. Dios no podía destruir la raza humana sin antes revelarlo a Noé, su profeta dispensacional. Y para el tiempo de Sodoma y Gomorra, para el tiempo de Lot, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, no podía destruir a Sodoma y Gomorra sin revelarlo a un profeta. Y lo reveló a su profeta Abraham, el cual es un profeta dispensacional. Cuando Dios va a llevar a cabo un evento mayor de su programa, Él siempre tendrá en la tierra un profeta dispensacional, al cual le revela lo que Él ha de hacer, y ese profeta lo revela a la raza humana. Y ahora, miren lo que nos dice Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, verso 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, la venida del Hijo del Hombre para el día postrero será como el relámpago que sale del oriente, donde fue cumplida la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. En el oriente, o sea, en el Medio Oriente, que es la tierra de Israel, donde fue cumplida la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. Y ahora, ¿de dónde salió la primera venida de Cristo? Del oriente, de la tierra de Israel. Y la venida del Hijo del Hombre se manifiesta, resplandece, ¿dónde? En el occidente, en el día postrero, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, ¿dónde? En el occidente. Y el occidente es el continente americano, donde ya en la parte norte del continente americano se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil, donde Dios envió al precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham. Lo envió con el espíritu y virtud de Elías, precursando la segunda venida de Cristo. Y ahora solamente queda del occidente la América Latina y el Caribe
para el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Y el precursor de la segunda venida de Cristo habló que el Hijo del Hombre será manifestado en este tiempo final. A él fue al cual le estuvo preparando el camino el precursor de la segunda venida de Cristo. Estuvo preparándole el camino al ángel del pacto, al ángel de Jehová, que en el día posterior vendrá manifestado en carne humana, y se requiere la revelación del cielo para poder ver la venida del Hijo del Hombre manifestado en carne humana, que es la venida del ángel del pacto para este tiempo final. Como fue la venida del ángel del pacto 2000 años atrás, fue la venida del ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado en carne humana en aquel joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Y para el día postrero tendremos nuevamente la venida del Hijo del Hombre, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, manifestado en carne humana como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora Jesús dijo que sería como los días de Noé. Vean, capítulo 24, verso 37 en adelante de San Mateo, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dándose en casamiento, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora vean cómo dice Jesucristo que es como en los días de Noé, que no entendieron. ¿Qué no entendieron ellos? Lo que tenían que comprender del programa divino, lo cual le había sido revelado al profeta Noé. Esas cosas que le habían sido reveladas a Noé y que Noé estaba predicando, ellos no las pudieron comprender. Y por no entender, vino el diluvio y se los llevó a todos. A los ignorantes de lo que Dios está realizando en cada edad y en cada dispensación, le han venido los juicios divinos. Pero los que han comprendido, porque han recibido la revelación del cielo, le han venido las bendiciones del cielo. Ahora, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final, en donde la humanidad no entenderá y en donde Dios esconderá de los sabios y entendidos en asuntos teológicos, en doctorados en divinidad. Dios esconderá de ellos este misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el misterio de la venida del ángel del pacto, la venida del Verbo, haciéndose carne nuevamente en el día postrero. Este misterio solamente será revelado desde el cielo a todos los hijos e hijas de Dios. Y por medio de la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el Verbo, haciéndose carne en el día postrero, vendrá esa revelación para todos los hijos e hijas de Dios que estarán viviendo en este tiempo final. Y esa es la revelación del cielo, del Padre Celestial, para todos los que están esperando la venida del Hijo del Hombre en este tiempo final, que es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual vendrá manifestado en carne humana en este tiempo final. Y ahora veamos a través de la Escritura cómo será esta gran bendición que estará recibiendo la iglesia de Jesucristo en este tiempo final.
En San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, Cristo dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo vendrá el Hijo del Hombre en el día postrero? Vendrá con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, capítulo 17 de San Mateo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora vean aquí cómo Cristo está mostrándole a Pedro, Jacobo y Juan en esta visión del monte de la transfiguración. Le está mostrando la venida del reino de Dios y está mostrándole la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso aparecen a cada lado del Señor Moisés y Elías, porque en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles a esta tierra aparecerán Moisés y Elías. Esos son los ministerios de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Los ministerios de Moisés y de Elías están prometidos para ser manifestados en este tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre. Y así como el ministerio de Elías estuvo en la tierra en Elías Tisbita, lo cual fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo manifestado en Elías Tisbita, operando aquel ministerio, y luego estuvo por segunda vez en Eliseo en una doble porción, operando el Espíritu Santo, el ministerio de Elías en una doble porción, y luego estuvo en Juan el Bautista por tercera ocasión. El Espíritu Santo, el arcángel Gabriel dijo que Juan, el cual nacería de la Virgen María, le dijo al sacerdote Zacarías que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y también le dijo que vendría con el espíritu y virtud de Elías para preparar al pueblo y tener un pueblo bien dispuesto para su venida, y que vendría convirtiendo el corazón de los padres a los hijos. Y ahora Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, lo encontramos en su ministerio precursando la primera venida de Cristo, y ahí se estaba operando el ministerio de Elías por tercera ocasión. El Espíritu Santo en Juan el Bautista operaba el ministerio de Elías por tercera ocasión, y por eso Jesús dijo que Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 11, verso 14, y San Mateo capítulo 17 y verso 10 al 13. Y también el arcángel Gabriel en el capítulo 1 de San Lucas, verso 14 al 20. Ahora podemos ver cómo cuando Dios promete enviar un profeta que ya envió en el pasado, es la venida del ministerio de aquel profeta en otro hombre del tiempo presente, donde Dios cumple esa promesa. Luego, la manifestación cuarta del ministerio de Elías fue cumplida para precursar la segunda venida de Cristo, y fue cumplida en el reverendo William Branham, el cual vino con el Espíritu de Cristo manifestado en él, operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión, y así convirtiendo el corazón de los hijos a la fe de los apóstoles, la fe de los padres, los apóstoles, para preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y cuando él anunció la segunda venida de Cristo y dijo cómo vendría Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, él nos dio
muchos detalles con relación a la venida del Hijo del Hombre. Él nos dijo que eso sería Apocalipsis 19, sería el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viniendo. Y ahora vean que el jinete del caballo de Apocalipsis 19 viniendo es la venida del Verbo viniendo en el día postrero. Y el Verbo vino 2000 años atrás y fue el Hijo del Hombre en su primera venida como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Fue la venida del Verbo hecho carne en medio del pueblo hebreo. Fue la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto. Y por eso pudo realizar la obra de redención con su velo de carne llamado Jesús, el cual fue ofrecido en sacrificio vivo en la cruz del Calvario, para luego que murió, resucitar y luego ascender al cielo con ese cuerpo glorificado y colocar en el lugar santísimo del templo que está en el cielo su propia sangre ofrecida por el pecado, para así hacer intercesión en el templo que está en el cielo, ya no en templos terrenales, sino en el templo de Dios en el cielo, hacer intercesión por cada hijo e hija de Dios, por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para la reconciliación de cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, ser reconciliado con Dios cada persona. Solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que somos reconciliados con Dios, lo cual fue tipificado en el sacrificio del macho cabrío que el día 10 del mes séptimo de cada año ofrecía el sumo sacerdote allá en el templo. Y ahora el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, que es Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo, ha ofrecido en el templo que está en el cielo su propio sacrificio como Cordero de Dios, y llevó allá su sangre preciosa, y con esa sangre ha estado haciendo intercesión por el Israel celestial, así como el sumo sacerdote hacía intercesión por el Israel terrenal con la sangre de la expiación. Y ahora Cristo en el templo que está en el cielo ha estado haciendo intercesión por el Israel celestial, que es su iglesia, compuesta por los nacidos de nuevo, por los que han sido redimidos por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo y han sido reconciliados con Dios. Por eso San Pablo dice: reconciliaos hoy con Dios. Y es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora vean el por qué Cristo ascendió al cielo. Porque tenía que ir al templo que está en el cielo para colocar su sacrificio por el pecado, colocar allí su sangre y hacer intercesión por cada uno de los hijos e hijas de Dios.